seguimos en la activación de la batalla de la paciencia, aquí a través de la Congregación Cristiana Viento Recio, hablando de su pastora Connie Blanco. Seguimos llevándole esa activación. ¿Por qué le llevamos esa activación en esa palabra poderosa que Dios nos ha dado? Porque muchos se dirán, pero ¿cuál es la batalla de la paciencia? La batalla de la paciencia es lo mismo que la batalla de la fe. Si tú crees ahora mismo que el Señor te va a hacer un milagro, te va a bendecir, va a romper las cadenas, te va a prosperar, tienes que perseverar en esa paciencia. Pero muchos no perseveramos. Muchos salimos corriendo cuando vemos los días que pasan, los meses, los años que pasan. Salimos corriendo a consultar otras cosas. Y allí Dios te tiene las promesas que ya te ha hablado. Por ello nosotros no podemos sino perseverar allí. Buscar de Dios todo el tiempo y creerle a Él. Que si Él te lo dijo y Él te lo ha prometido, Él lo cumple. Porque Él es un Dios bueno y un Dios de pacto y un Dios que cumple todo lo que Él habla en su palabra viva. Vamos a estar leyendo en el mensaje de Job capítulo 42. La paciencia no es durar 40 años allí esperando, llorando, esperando en las promesas del Señor. No, la paciencia es que Dios nos vea en nuestro corazón, que ya estamos firmes, que estamos creyéndole y que cuando Él nos entrega las promesas y las bendiciones sobrenaturales, no nos vamos a mover de sus caminos. No nos vamos a ir a caminar y a preguntar y a buscar cualquier viento de doctrina o cualquier viento que nos hable alguien. No, vamos a estar firmes porque ya hemos creído en el Señor. Cuando Dios nos ve en el corazón que hemos cimentado esa batalla en la paciencia de creerle a Él, así pasen unos días, unos años, porque vuelvo y te digo, el Señor no es que la paciencia tú la vas a tener 40 años, no, porque Dios en la palabra dice que aún cuando ya tú crees en el corazón y que Él, que es el único que conoce el corazón nuestro, te ve una firmeza de no moverte a creer otra cosa, sino a esperar en las promesas que Dios te ha hablado, el Dios vivo de esta palabra que te voy a dar. Job, vemos, muchos hablan de Job, la paciencia de Job. La paciencia de Job no lo relata la palabra, pero en revelación te puedo decir que pudo ser un año. Como a muchas personas, Dios las trata, allí un tratamiento para que le den ese tratamiento de su salud. Y allí se lo hace constantemente. Y si se lo hace constantemente, ese tratamiento le va a hacer efecto en su cuerpo. Así es lo mismo de la fe. La fe, la palabra de Dios, Dios te habla ahora. Y puede allí comenzar a tratarte para que tú perseveres, para que tú tengas paciencia, para cuando Él te dé y te suelte las promesas de prosperidad, de bendición, de alegría, de gozo, no te vayas de los caminos de Él. No te vuelvas altivo, no te vuelvas vanaglorioso, sino allí, por el contrario, mirar esas promesas y esas bendiciones para vivirlas con gozo, para vivirlas con bendición en la familia, para vivirlas con amor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros las tengamos allí para vivirlas humildemente hasta que Él venga por nosotros. Entonces Dios nos da ese tratamiento de la paciencia, que batallemos en esa paciencia de esperar. Pero el esperar no es esperar año tras año y ver allí el problema, ver la angustia, no, porque el Dios mío y el Dios tuyo no es ese que muchos dicen, ay, los años pasan y yo no veo nada. Si tú no has visto las promesas cumplidas, si tú no has visto la bendición y la prosperidad de lo que Dios te ha hablado en su palabra, si tú no has visto, y yo, la salvación de nuestra familia, es porque no hemos creído, no hemos peleado en la paciencia, orando, perseverando allí
ministrándoles con amor, ministrándoles con paciencia, consintiéndolos allí, no cuestionándolos ni condenándolos, sino orando, perseverando en la oración y perseverando que le hemos creído a Dios, que Dios nos dio una promesa de su palabra, de que nuestra familia es salva, que una nación es salva, que Él nos dará alimento, que nos dará bendición y prosperidad. Y tenemos que perseverar creyéndole, pero muchos no perseveran en la paciencia cuando no ven que Dios le ha cumplido lo que le ha prometido a través de un pastor, a través de un hermano, de un ungido, de un profeta. Inmediatamente, ¿qué hacen? Se levantan y no oran más y van a consultar a otras congregaciones, van a consultar al hombre. No. ¿Qué me dice el hombre? No, ya Dios te dijo. Ya Dios de una vez te dijo que Él te va a sanar, que Él te va a bendecir, te va a prosperar tu negocio, que Él va a restaurar tu familia, que Él va a restaurar tus hijos, que Él va a restaurar tu ministerio. Tienes que creer. ¿Y qué tienes que hacer? Batallar, pelear esa batalla de la paciencia, perseverando y orando. Aquí vemos en el versículo 9 de Job, y Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Cuando Dios le dice a Job, ora por tus amigos que no han creído en mí, que no han perseverado como tú perseveraste creyendo que yo te quité y que yo te iba a devolver 100 veces más de lo que yo te había quitado. ¡Oh, qué maravilloso! Y Job oró por los amigos que no habían creído en Dios, que no habían perseverado en la paciencia con que Job perseveró, en esa paciencia de que allí vienen pruebas fuertes sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo el ganado, todas las riquezas que Job tenía. Y él nunca renegó de Dios, él nunca dijo no, él lo único que dijo, se postró de rodillas. Y dice allí en el capítulo 2 que dice Job de rodillas, Dios dio, Dios quitó. Cuando él estaba en la prueba, y comenzó a seguir creyéndole a Dios lo que Él le había prometido de bendiciones. Y muchos amigos, su esposa, sus hijos no creyeron. Siempre decían, reniega de tu Dios. Y él no. Él decía, ¿por qué yo he de renegar de Dios si Él me prometió bendición? Él me dio la vida, Él me dio todo. Yo no puedo renegar de Dios. Tengo que creerle las promesas. Tengo que creerle que si Él me está pasando por una prueba de paciencia, tengo que perseverar creyéndole. Tú también tienes que hacerlo. Perseverar creyéndole que Dios te ha dado una bendición. Que Dios te dice que Él te levantará de donde estás, del muladar, de la desesperación. Que Él te dará el gozo, la paz. Tú tienes que creerle que Dios ha dado promesas en una nación, que toda la nación será de Cristo. Tenemos que creerle. ¿Y cómo vamos a perseverar creyendo en esa fe, en la palabra? Teniendo perseverancia en la paciencia de orar, no renegar de lo que Dios nos ha dicho en su palabra y de ir a consultar a otras cosas. No, porque ya Dios te lo dijo. Y dice aquí en la palabra, versículo 10 del capítulo 42 de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Tremendo. Ay, qué lindo y qué maravilloso es perseverar en esa paciencia. Cuando vemos aflicción, cuando vemos pruebas, seguir orando, seguir clamando, seguir confesando que el Dios vivo que nos ha hablado, que nos ha prometido, Él cumple. Él te va a cumplir ahora mismo. Si tú perseveras en esa batalla de la paciencia que tenemos por delante, que es la batalla de la fe. Porque no es decir, tenemos fe y al rato dudar. Tenemos fe y al rato ir a otro lugar, ir a consultar dioses paganos, dioses ajenos. No, es perseverar allí orando, creyéndole al Dios de dioses, al Dios vivo, al Dios santo de Israel, que se llama Jehová de los ejércitos. Si tú perseveras, vas a ver la gloria. No te afanes, ni te angusties, ni que nunca permitas que se te meta allí la angustia, la impaciencia. No,
persevera orando y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver esa respuesta como la vio aquí Job. Dice la palabra en el versículo 10 que allí Job, ¿qué hizo? Dios le pidió, ora por los amigos que no creyeron en mí. Por eso es que Dios le dice a los amigos, ustedes no creyeron en mis promesas como mi siervo Job. Tremendo que Dios nos diga eso. ¿Y por qué nos dice? Porque nosotros no sabemos estar quietos y reconocer que Dios es Dios soberano. Nosotros no sabemos tener paciencia. A mí Dios me ha probado en la paciencia, pero no 40 años espero que me pruebe, no, sino me está allí afirmando, no probando, sino afirmándome en la fe, para que cuando venga lo que venga, yo no niegue del Señor Jesucristo, yo no apostaste de su palabra. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él no quiere más nada. Pero si ahora mismo el Señor te ve en un corazón esa fe que no te vas a mover de sus caminos, inmediatamente no hay paciencia para esperar, se van inmediatamente las aflicciones y Dios te devuelve 100 veces más, como aquí vemos en este versículo 10, donde Dios dice aquí la palabra, y aumentó el doble todas las cosas que había tenido Job. Ahí dice, Dios le dio el doble, y relata en los capítulos más adelante que Dios le dio una esposa maravillosa, como te la va a dar a ti. Dios le dio unas hijas hermosas, y Dios le dio 7 veces más ganado, más finanza. Y dice en el versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. Tremendo. Le devolvió aún toda la juventud, la vitalidad, la fuerza para volver a tener un hogar, una esposa hermosa, unas hijas hermosas, y para disfrutar con todas las generaciones de los hijos, de sus hijos, las bendiciones que Dios le había devuelto. ¿Tú las quieres? Comienza a luchar esa batalla de la paciencia creyéndole a Dios establecido, firme, y que nadie te mueva de lo que el Señor te ha dicho. Dile, Señor Jesucristo, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname mis pecados, perdóname porque no entiendo nada, pero ayúdame a entender tu palabra, a obedecerte. Ya, si has hecho esto, lo único que tienes que dejar es que el Espíritu Santo comience a darte esa bendición sobrenatural. Padre del cielo, yo te doy gracias por toda esta audiencia, por todos los que nos visitan, por todos los que están viendo estos videos internet de esta iglesia Viento Recio, que yo sé que tú les estás haciendo milagros y prodigios, y sé que tú les estás enseñando y hablando la palabra como es la verdad de Jesucristo, enseñándosela. Padre, bendícelos, Padre, y que ellos ayúdalos a perseverar, Señor, en esa paciencia, para que tú ahora mismo les sueltes la promesa de su familia, de su finanza, de su salud. Aleluya. Ahora mismo el Señor te está soltando las promesas de bendición, y comienza y sigue perseverando en creerle a Dios. Dios te